Buenas tardes a todos. Hoy, siguiendo las actividades de la Sexual Health Week o la Semana de Salud Sexual, tenemos la ponencia de citomegalovirus, que la va a realizar Daniel Muñoz Coicochea, estudiante de sexto año de medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca, exdirector académico de AMBEVAC y creador de la chuleta de Carrión, que la pueden encontrar en Instagram, en YouTube y en Facebook. No se olviden que al final de la ponencia van a ver algunas actividades como sorteos y trivias, así que estén atentos. Y pues dicho esto, los dejamos con la ponencia. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, buenas tardes con todos los asistentes. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de citomegalovirus, como ya habrán visto en toda esta semana, temas muy importantes acerca de la parte de infección de transmisión sexual. Entonces vamos a ver esta infección y las características más importantes. Vamos a comenzar aquí entonces en esta primera lámina. Espero que les lo hayan impreso para que puedan tomar algunos apuntes ahí sobre ello. Vamos a comenzar definiendo esta infección, ¿sí? El citomegalovirus, como sabemos, es un patógeno muy importante dentro de, no solo dentro de un determinado grupo etario, ¿no? Sino involucra varios grupos etarios, como ya sea el paciente neonato, niños, en este caso adultos y adultos jóvenes, ¿no? Que es donde nos vamos a centrar el día de hoy para tratar acerca de las características de este tema. Además, provoca algunos defectos congénitos, como ya les había mencionado, que son graves en algunos de los casos, y lo vamos a ver por qué. No nos vamos a centrar mucho en ellos, pero vamos a ver cómo se da este tipo de infección. En niños mayores también se ha visto, lo vamos a ir detallando. En adultos causa una gran variedad de trastornos, pero la mayoría de estos trastornos son asintomáticos, ¿sí? Entonces, bueno, no se relaciona mucho con los cuadros, pero vamos a ir detallando cada uno de ellos. Recordemos también que es parte de la familia herpes virus y forma parte en sí es el número 5 de esta familia. Sabemos que la familia herpes virus es una familia amplia, ¿no? De 8 subtipos de virus ahí, y este es el número 5. Y nos vamos a acordar como con su primera letra de citomegalovirus de 5, ¿sí? Entonces hasta ahí es un poco acerca de su definición, ¿no? Para ubicarnos un poco acerca de esta infección. Recordemos algo de epidemiología para poder centrarnos por qué es importante tratar o estudiar esta patología. Reconozcamos aquí que tiene una distribución universal, ¿sí? Distribución universal o global. Es cosmopolita, en otras palabras, ¿no? Esto, al igual que muchas otras que ya han visto durante la semana, involucra mucho el llegado o un adecuado atención de salud, ¿no? En los pacientes. Entonces, recordemos aquí que si, por ejemplo, países que tengan un adecuado sistema de salud, ¿no? Que involucra, por ejemplo, a Estados Unidos y Canadá, que son las potencias en este caso, ¿no? En cuanto a salud, a las políticas de salud, se ha visto que en su población, en diferentes estudios, la prevalencia de esta infección es de alrededor del 50%. Entonces eso nos hace pensar que si ellos tienen una mayor énfasis en lo que es en este caso, su atención en salud, ¿no? El sistema de salud es muy bueno, y aún así la infección está presente en la mitad de la población, ¿no? En esos países. Recordemos también acá en países subdesarrollados, así como desde donde les hablo, desde Perú, y a lo que involucra también la parte de América del Sur, del 70%, y alguna literatura dice al 90%. Entonces, recordemos aquí que involucra mucho la parte socioeconómica y la parte de acceso a la salud en estos tipos de infecciones que ya han visto. Y en esta infección no es la excepción, ¿sí? Otra parte importante que tenemos que tener en cuenta es que se ha visto en algunos estudios que se identificó en guarderías. Esto hace mucho énfasis en lo que vendría a ser que hay muchos pacientes asintomáticos desde corta edad, ¿no? Como les había mencionado, no respetan ningún grupo etario para tenerlo en cuenta. Y este tipo de
de infección o de detección fue importante para diferentes estudios porque mencionaban que estos niños una vez que se infectaban en las guarderías, en los nidos, iban a sus hogares, ¿no? Y contagiaban a personas que eran vulnerables de repente, al igual que pasa hoy con el coronavirus, ¿no? Y esta infección en algunas personas, en algún miembro de la familia, se expresaba más allá de las 6 semanas hasta los 6 meses. Entonces ese era el rango más o menos en el cual se detectó que ya había una expresión de la enfermedad en estos tipos de grupo, ¿no? En una infección en los miembros de la familia. Otra parte importante es frecuente, recordar aquí que es frecuente la infección, lo que nos trae al día de hoy, no esta charla, la infección en caso de adolescentes y adultos mayores, adultos jóvenes, perdón, adultos jóvenes. Entonces, ¿por qué es importante este grupo? Porque es lo que nos trae a la charla del día de hoy, ¿no? Para conocer cómo es que se da este tipo de infección. Si bien es cierto, en la mayoría de los pacientes que tienen esta infección, que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Y que no tenemos ningún síntoma, es la mayor cantidad de las personas que se infectan con este virus, no desarrollan ningún síntoma alrededor de toda su vida y lo pueden tener latente ahí hasta que se ocasione algún desbalance en la parte del sistema inmune y es allí donde se expresa, ¿no? Como lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta también ese dato en cuanto a la epidemiología. Y lo que les había mencionado, ¿no? La mayoría de los casos son asintomáticos, no te olvides de eso, ¿ya? Asintomático. Entonces, esa es la característica principal con las otras infecciones que ustedes han visto en toda la semana. Es lo que tenemos que recordar, una distribución global que tiene una gran importancia en la parte socioeconómica y en este caso, los determinantes de la salud para que se pueda desarrollar este tipo de infección también. Ahora vayamos a conocer el virus, ¿sí? El virus, en este caso, el citomegalovirus, cómo es, dónde se encuentra y cuáles son sus características principales. En cuanto a la familia, debemos recordar que se encuentra dentro del grupo herpes, ¿sí? Herpes virus, o herpes viridae también le llaman, ¿no? Herpes virus, viridae, lo vamos a poner acá. Viridae. Entonces esa es su familia. La subfamilia a la cual pertenece y la cual a veces preguntan es la parte del beta herpes virus. Herpes viridae también lo vamos a poner acá porque son la clasificación que le dan. Beta herpes viridae, no te olvides, es la subfamilia. En cuanto a la especie es el herpes tipo 5, ¿no? Que les había dicho, el herpes humano tipo 5. No te olvides, o bueno, no te vas a acordar con cuál, con la primera letra del nombre del citomegalovirus con C de 5, ¿sí? Y al género citomegalovirus, ¿no? Citomegalovirus. Este nombre que recibe citomegalovirus es más adelante lo vamos a ver también, por las inclusiones citoplasmáticas o en este caso intracelulares que tiene este virus, ¿no? Porque se localiza dentro de las células y hace que estas células tengan una apariencia mucho más grande. Entonces, de ahí el nombre, ¿no? Citomegalovirus, porque la célula se hace un poco más grande. Ahora vayamos a ver un poco acerca de la configuración desde la parte interna hacia la parte externa, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos a la imagen también, con la cual nos vamos a guiar algunas características ahí para mencionar, pero recordemos que desde la parte interna tenemos un nucleocápside, ¿sí? Donde va a estar contenido, en este caso, el ADN del virus. Entonces lo vamos a colocar acá, el ADN viral. Pero este ADN viral es de doble cadena, ¿ya? No te olvides eso, doble cadena lineal. Esa es la característica principal que está contenida dentro del nucleocápside. Aquí lo podemos ver en la imagen, ¿no? Este nucleocápside de una forma icosaédrica ahí que lo podemos ver y por dentro la cadena doble de ADN, pero de forma lineal como lo podemos ver, ¿sí? Más adelante vamos a colocar cada uno de sus nombres ahí en esa figurita para guiarnos.
En cuanto, ¿qué más tenemos dentro del nucleocápsido? Bueno, que está rodeando al ADN, en sí una cápside, ¿no? Dentro de una cápside se encuentra todo el ADN, dentro de la cápside. Y esta cápside va a ser muy importante porque está formada por proteínas. Esa es una de las características que debemos tener en cuenta, ¿no? Que los virus, hay virus desnudos, hay virus que están envueltos, ¿no? Y que están formados dentro de una cápside también, y las cuales están formadas por proteínas. No te olvides de ese dato. Y esta forma que en especial tiene el citomegalovirus de su cápside es de una forma icosa pentaédrica. ¿Sí? Como lo podemos ver en la imagen aquí, lo voy a agrandar un poco para poder detallarles, miren. Entonces la nucleocápside viene a ser el núcleo más la cápside, ¿sí? El núcleo, ¿quién es el núcleo? El ADN, doble cadena, pero en este caso es lineal, no te olvides de eso. Y la cápside es una forma icosa pentaédrica que tiene esta forma, ¿no? Estas características y que presenta también proteínas, la cual lo conforma, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos visto el nucleocápside. ¿Qué más tiene de su configuración este virus? Tegumento, ese tegumento que es un color nacarado, ese va a estar formado también por proteínas, pero en este caso también tiene fosfoproteínas. No te olvides de eso, fosfoproteínas. Y también, aparte de ello, tiene una envoltura lipídica, ¿sí? Envoltura, vamos a colocar acá, envoltura lipídica. Entonces, esas son las dos características del tegumento, de esa cápsula que se ve ahí como una cáscara de huevo, ¿no? En este caso, nacarada. Ese tiene tanto fosfoproteínas como una envoltura lipídica, y en la cual se contiene a unas estructuras, ¿no? Bueno, está conformado también este tegumento por estructuras que son las glucoproteínas, ¿ya? Glucoproteínas. Entonces ahí lo estamos colocando, las glucoproteínas virales en este caso se le denomina, pero que están formando el tegumento. Entonces vamos a colocar acá algunas de ellas, ¿no? Para tenerlas referenciadas también, cuáles son en el tegumento, ¿ya? Se le denomina así, PP65. Sí, más adelante les voy a mencionar también estas, pero tengamos en cuenta ya desde ahora. El PP65 y la IE1, ¿ya? No te olvides, son parte de las glucoproteínas que están formando el tegumento, de esa cápsula nacarada que estás viendo en la imagen, ¿sí? No te olvides. Ahora lo vamos a también a señalar más adelante. En cuanto al tipo de infección que está realizando este citomegalovirus, puede ser una infección lítica, mencionan, ¿a qué hace referencia lítica? Porque va a lisar o va a matar directamente a la célula que infecta, ¿no? Va a causar la muerte. En esa célula que infecta va a causar la muerte, pero el otro tipo de infección que puede hacer este citomegalovirus es llegar a una célula, infectarla y quedarse latente ahí nada más, en un estado de reposo, ¿no? O discas, y las células también de la médula ósea, algunas células progenitoras, ¿no? Entonces más adelante también lo vamos a anotar para no olvidarnos esos datos. En cuanto a la imagen, acá vamos a colorear cuáles son las características hasta ahora que hemos descrito, ¿no? Por aquí teníamos aquí al ADN doble cadena, ¿no? Doble cadena, pero este es lineal, no te olvides. Y este está contenido, está encapsulado ¿por quién? Por la cápside, ¿sí? Recuerda que la cápside esta que está por aquí, tiene una forma icosapentaédrica. ¿Sí? Es una característica y la cual está formada por proteínas. ¿Cuál es la proteína principal de esta cápside? Se le denomina así, ¿sí? P72. También lo vamos a ver más adelante y va a ser parte importante en el diagnóstico de esta patología también, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No te olvides. Entonces, las proteínas, te había mencionado que esta cápside está formada por proteínas y una de las más importantes es la P72, ¿sí? No te olvides. ¿Qué más encontrábamos por fuera? Teníamos al tegumento, ¿no? El tegumento era todo esto de acá, ¿sí? La parte nacarada, en la cual tenía una composición, una envoltura lipídica
¿sí? Una envoltura lipídica y también las fosfoproteínas que estaban a su alrededor, ¿no? Fosfoproteínas. Entonces aquí vamos a ver algunas de ellas, como les había mencionado. Por ejemplo, podemos sacar aquí y mencionar que es una PP65, ¿no? Es una de las más importantes también para el diagnóstico y que lo vamos a mencionar más adelante. Y por aquí también vamos a sacar otra flechita por acá y mencionar a la otra, ¿no? Que es la IE1, que también es importante tenerla en cuenta y vamos a ir describiendo otras más adelante, ¿sí? Pero hasta ahora vamos a mencionar esas que son las más importantes en cuanto al manejo del diagnóstico en este caso. ¿Qué otras características tiene este virus en cuanto a la sensibilidad que presenta, a lo cual lo puede destruir, ¿no? Tenemos acá los solventes orgánicos que pueden destruir este virus. Si se lo presenta también ante un pH ácido, también puede ser destruido, ¿sí? O a la luz ultravioleta. Entonces, a estas tres características, o bueno, a estas tres propiedades es sensible este virus, ¿sí? Tengamos en cuenta esos datos, entonces, hasta ahora. Ahora vayamos a hablar acerca de la expresión genómica que presenta el virus. ¿A qué nos hace referencia esta expresión genómica? Una vez que ingresa el virus hacia alguna célula, en contacto con una célula, se van a expresar diferentes tipos de genes. Y el objetivo principal de esta expresión genómica es producción, como lo voy a colocar acá, el objetivo principal es la producción de proteínas estructurales. ¿Sí? Entonces recuerda eso, la característica o el objetivo final de esta expresión genómica, que lo vamos a detallar como es una especie de cascada, ¿no? Es genómica, es la producción, el objetivo final es la producción de proteínas estructurales, esas que conforman al virus, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a mencionar aquí. Vamos a tener acá los genes alfa, ¿sí? Una vez que entra en contacto con alguna célula, se activan estos genes alfa, los cuales van a activar a un ARN mensajero, ¿sí? ARN mensajero tipo alfa. Eso es lo que nos mencionan, ¿sí? Y este ARN mensajero se va a activar también o va a activar a proteínas o va a formar proteínas. Esas proteínas también se le denomina proteína alfa. Y a toda esta respuesta que se da en un inicio, ¿no? Se le denomina respuesta inmediatamente temprana, ¿sí? O en inglés también lo colocan immediate early, ¿ya? Así, con esas palabras, inmediatamente temprana, o es una reacción o un proceso que se desarrolla justamente en el primer contacto que tiene con la célula. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta formación de proteína alfa? Que es la parte de la función reguladora de toda esta expresión genómica, ¿no? Es el que va a dar inicio a todo esto. Es como si el botón de iniciar o de prendido de esta expresión genómica o de esta cascada, ¿ya? Entonces, la proteína alfa va a ser la que va a iniciar todo este proceso. No te olvides de eso. Y vamos a pasar a la formación de genes beta en este caso, ¿no? La proteína alfa induce la expresión de los genes, en este caso beta. Lo vamos a anotar por aquí. Y estos genes beta también van a inducir o en este caso la traducción o la expresión, en este caso de ARN mensajero tipo beta, ¿sí? Y este ARN mensajero tipo beta igual va a producir su proteína tipo beta, ¿sí? ¿Y para qué va a ser importante también tenerlo en cuenta? Lo relacionan los libros como una respuesta temprana, ¿sí? Lo vamos a colocar en inglés porque así lo mencionan también como early, ¿sí? Entonces el otro era inmediatamente temprana, este es temprana, un proceso temprano, ¿ya? No te olvides. ¿Y para qué va a ser importante esta producción de proteína beta? Una de las importancias es para que exprese los genes que sigue la cascada, ¿no? Los genes gamma, y la otra es la función enzimática, ¿no? Para la replicación, en este caso, del ADN del virus. Replicación del ADN viral, ¿no? En este caso del virus. Para eso tiene importancia estas proteínas beta, no te olvides. Entonces continuamos acá con los genes que se van a expresar después de estas proteínas beta, van a estimular la producción o la expresión de este caso de genes gamma, ¿ya? Genes gamma.
Estos genes gamma van a producir, en este caso, la ARN mensajero tipo gamma y la producción de proteína tipo gamma, ¿sí? A este proceso le denominan tardío o late, ¿ya? Así, late o tardío. Es un proceso. Entonces, recordemos los tres procesos acá. Los genes alfa, un proceso inmediatamente temprano, genes beta, temprano, y genes gamma, que es tardío. ¿Y por qué va a ser importante? Porque esta proteína gamma va a dar origen a las proteínas estructurales, ¿sí? Recuerden que el objetivo final de toda esta vía era formar la proteína estructural, lo cual va a dar, en este caso, la configuración a todo el virus que ya habíamos hablado, ¿no? En la diapositiva anterior. ¿Y qué proteínas tenemos acá? Lo vamos a colocar aquí debajo. Glicoproteína de envoltura, ¿sí? De envoltura. Y lo vamos a colocar así como GP. Esa es la denominación, ¿no? Glucoproteínas. ¿Qué más? ¿Qué otras proteínas estructurales va a formar? La proteína de tegumento que habíamos hablado, ¿no? Proteína de tegumento. Y a esta proteína de tegumento lo vamos a colocar con sus iniciales, así mencionan, que le colocan PP. ¿Sí? Recuerdan que habíamos colocado una que salía del tegumento en sí, y cuál era la PP65, ¿no? Entonces es una proteína de tegumento, ¿ya? No te olvides. Otra proteína es la proteína de la cápside, la cual su denominación es solo con una P, es ahí, el P seguido de un número, ¿no? En este caso, ¿cuál era la proteína que habíamos mencionado en la cápside? La P72, ¿sí? Entonces, por acá lo vamos a colocar para tenerlos en cuenta, ¿no? De las glicoproteínas, ¿sí? Las glicoproteínas que lo colocan así como su denominación, así se escribe, glicoproteínas. Acá vamos a tener dos, una que va a ser la B y otra que va a ser la H, ¿sí? Son dos glicoproteínas las cuales también forman parte de la estructura del virus, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. ¿Qué otra más? La PP65, ¿sí? Esa es la que habíamos visto, es parte del tegumento, en este caso ya lo estamos viendo, ¿sí? No te olvides. Los dos primeros son parte de la envoltura, no te olvides de eso. En cuanto a la cápside, ¿a cuál habíamos mencionado en la figura anterior? A la proteína 72, en este caso a la proteína de cápside 72, recordemos que está en la cápside, ¿sí? En la cápside. Esas son algunas de las proteínas que están presentes, ¿no? En este caso, haciendo la configuración estructural del virus, ¿sí? No te olvides. Entonces acá lo vamos a recordar, miren, el P72, ¿sí? Algunas características, el PP65, en este caso también las glicoproteínas, que no la habíamos colocado acá, la glicoproteína B y H, que son parte de la envoltura también, ¿sí? No te olvides de eso. Ahora vayamos a hablar acerca un poco de la infección también, que cómo se da en este caso la cascada de inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿sí? Entonces, la infección por citomegalovirus va a causar una producción de anticuerpos, ¿no? Producción de anticuerpos. Pero ¿qué anticuerpos van a estar presentes en este tipo de infección? Como sabemos, la IgG, en este caso la IgM también, la IgM, la IgG y la IgA, ¿sí? Son los tres anticuerpos o inmunoglobulinas que van a estar presentes en este proceso de infección del citomegalovirus, ¿sí? No te olvides de eso. Y por acá he dibujado tengo un esquema en el cual nos representa un poco cómo es la aparición de cada una de estas inmunoglobulinas o anticuerpos en una persona infectada, ¿sí? Acá lo vamos a explicar. Entonces, esta es la persona infectada, lo vamos a colocar acá. ¿Y cuál es el anticuerpo en estos casos de una persona infectada con citomegalovirus que va a empezar todo este proceso de formación de anticuerpos? La inmunoglobulina M. Esa es la que inicia o la que está presente en las primeras horas o días de la infección, posinfección, ¿sí? Una de ellas es la IgM, no te olvides. Pero ¿qué característica tiene esta IgM? Que disminuye o es ya indetectable alrededor de los 2 meses posinfección o alrededor de los 8 meses, ¿no? Este es el rango en el cual está presente esta IgM. ¿Y para qué es importante la IgM? Porque nos va
nos va a catalogar en una infección aguda, ¿no? Lo que sabemos, una infección aguda, no te olvides, ¿sí? Esa es en cuanto a la IgM. Recuerda que aparece post-infección a cuestión de días, ¿sí? Y su término es indetectable ya hacia los 2 a 8 meses. Tengamos en cuenta ese dato. Ahora lo voy a borrar aquí para hablar acerca de la IgA. Esta IgA aparece casi simultáneamente con la IgM, pero esta no tiene un final acerca de los 8 meses, sino esta se va por mayor al año en este caso de posinfección, puede estar presente. Se han visto que puede ser más de un año o a veces casi a los 12, 13 meses ya está indetectable este valor de IgA, ¿sí? No te olvides. Y que es una parte también de la forma aguda de detectar esta infección, ¿sí? Ahora vayamos a hablar acerca de la otra, la inmunoglobulina G, que está con la curva a color anaranjada que ustedes pueden ver ahí, y que esta nos hace referencia que no aparece simultáneamente como las otras, ¿no? Al inicio de la posinfección, unos días nada más, sino que aparece 4 semanas después de la posinfección, ¿sí? O un mes después. Y esto va a continuar en ascenso y se va a continuar durante toda la vida. O sea, esta IgG es parte de toda la vida en estos pacientes que ya son seropositivos y los cuales se encuentra o nos hace pensar que es un diagnóstico crónico si encontramos IgG para citomegalovirus, ¿sí? Es una enfermedad crónica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién aumenta y quién disminuye en cierto lapso de tiempo, ¿no? Los que disminuyen más rápido son la IgM, ¿sí? Los que todavía se mantienen más de un año, la IgA, y la IgG que se mantienen de por vida en los pacientes, ¿no? Tengamos en cuenta esos datos. En cuanto a los inmunodeprimidos, sabemos que es un grupo que es especial, ¿no? Que debemos tener otro cuidado especial o otro manejo especial en estos pacientes. Mencionan también en cuanto aquí que hay una producción inadecuada o no son detectables los valores de una inmunoglobulina. ¿Cuál es? La IgM, ¿sí? Se dice que en pacientes no hay una producción adecuada de IgM. Recordemos que la IgM es los primeros anticuerpos que salen post-infección en el paciente, ¿sí? Tengamos en cuenta ese dato. No son detectables en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? No hay mucha producción de IgM. En cuanto al otro grupo especial, que son las gestantes, ¿sí? Nos mencionan que cuando esta gestante tiene inmunoglobulina G, ¿sí? Se dice que baja más el riesgo de transmisión al feto, ¿no? Si esta paciente tiene inmunoglobulina G, disminuye su riesgo de transmisión a su bebé, ¿no? Al feto, en este caso. Y esto se da por dos cosas, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a extraer por aquí, ¿sí? Pongámonos en dos situaciones diferentes. Esta gestante, ¿no? O esta mujer que después se embarazó, recordemos que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿no? Y por ejemplo, cualquiera de nosotros lo puede tener esta infección. Imagínate tú que después puedes salir embarazada, ¿no? Puedes salir embarazada y has tenido esta infección, pero latente, ¿sí? Entonces lo vamos a colocar por acá. Has tenido la infección latente, no has tenido ningún síntoma y luego sales embarazada, ¿sí? Imagínate que luego sales embarazada, pero tú ya tienes inmunoglobulina G, ¿sí? En este caso, por el lapso crónico que ya tiene la infección en ti y que no ha causado ningún síntoma, pero ya tienes inmunoglobulina G, ¿sí? Y una vez que te embarazas, ¿qué va a pasar? Que recordemos que la inmunoglobulina G es la única que atraviesa la placenta, ¿no? Y en este caso, tú le estás dando anticuerpos de citomegalovirus hacia el feto. Entonces, a través de eso podemos reducir el grado de transmisión. Nos mencionan que no es 100%, no protege 100%, pero se reduce mucho en comparación con las gestantes que son o tienen la infección en el momento que gestan, ¿no? Esa es la otra situación que lo vamos a colocar acá. Imagínate que tú no has tenido la infección, has sido seronegativa durante toda la vida. Y en la gestación, una vez que ya te embarazas, adquieres esa infección por diferentes causas, ¿no? En este caso, por algún factor de riesgo que
factor sexual de riesgo que hayas tenido, ¿no? Imagínate que has sido seronegativa y que adquieres la infección. En esos 9 meses que dure el embarazo no es muy probable que, o no es muy probable que tu sistema inmune forme los anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas G. Entonces, no se va a formar anticuerpos, no vas a pasarlo hacia el feto. Entonces, el grado en este caso, de citomegalovirus en el feto es mucho mayor, ¿no? Y causa más secuelas graves en estos pacientes, ¿no? Como lo vamos a ir mencionando más adelante, ¿sí? Son dos, en este caso, situaciones en las cuales no se puede enfrentar, ¿no? En un caso, ¿sí? No te olvides, seropositiva o seronegativa, y las que son seropositivas durante toda la vida tienen mucho más probabilidad de transmitir anticuerpos hacia el feto y reducir la transmisión. ¿Qué pasa? Entonces vamos a pasar al otro punto acá en cuanto a los inmunocompetentes. En los inmunocompetentes, obviamente, la respuesta humoral, ¿no? Es completa, ¿no? Está en magníficas condiciones, ¿no? La respuesta humoral, la respuesta celular. Y dentro de ella también las células natural killer, que son muy importantes para estos tipos de infecciones, ¿no? Entonces, en los inmunocompetentes, todas estas respuestas van a estar involucradas para detener la infección, ¿sí? O en este caso la infección por citomegalovirus, ¿sí? No tengamos en cuenta esos datos. Y aquí he colocado algunas células que se relacionan con en dónde van a ir a detener la infección cada una de ellas, ¿sí? Recordemos que los linfocitos T son los primeros que van a combatir este tipo de infección por citomegalovirus, y dentro de ellos tenemos el CD4, ¿no? Recordemos el CD4 que va a atacar o se va a ir a tratar de apaciguar, en este caso, la infección, pero localizándose en una determinada proteína. Esa proteína es la IE1, ¿sí? Lo habíamos mencionado en la primera diapositiva, la IE1, que es parte también de proteína de envoltura, y ahí va a atacar el linfocito T CD4, ¿sí? No te olvides. ¿Qué pasa con el linfocito T CD8? Recordemos el linfocito T CD8, que es en este caso el citotóxico, ¿no? Que ataca directamente sin lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, detecta una célula que está infectada y se va, la mata directamente. El linfocito T CD4 brinda a esa célula algunas características para que pueda la misma célula defenderse, ¿sí? No te olvides de eso. Y cada uno, recordemos también en cuanto a la parte inmunológica, cada uno actúa diferente con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? En cuanto al CD4 con el complejo mayor tipo 2 y al CD8 con el complejo mayor tipo 1, ¿sí? No te olvides en cuanto a la inmunología con quién actúa cada uno. Y el citotóxico, ¿a quién va a ir a atacar? En este caso, ¿a qué proteína? La tenemos por acá, y la que les había mencionado, la PP65. ¿Recuerdan dónde estaba esta? En el tegumento, ¿no? En el tegumento de esta proteína 65, no te olvides. ¿Y qué pasa con la IgG? La IgG, que es una de las más activas en esta infección, va a ir a atacar o va a ir a detener un poco la infección en cuanto a unirse a las glucoproteínas, ¿sí? Ya habíamos dicho cuáles son las glucoproteínas más importantes, la B y la H, ¿sí? No te olvides de esas. Entonces, en el inmunocompetente hay respuesta humoral y celular muy potente, ¿no? En este caso. Aquí he extraído algunas para que puedas ver dónde más o menos interactúan en cuanto a las proteínas del virus, que en este caso para poder detener la infección, ¿sí? Ahora vayamos a hablar acerca un poco de las infecciones donde es más frecuente, ¿no? Las diferentes tipos de infecciones por esta enfermedad. Tenemos la primera, la infección congénita. Se dice que solo ocurre en el tercio de las embarazadas con primo infección, ¿sí? Entonces recordemos que cuando se va a desarrollar en este caso, un menor riesgo, cuando la paciente haya tenido haya sido seropositiva antes de su embarazo, ¿sí? No te olvides, acá también la gestante seropositiva puede reactivarse o reinfectarse, ¿sí? Una característica especial que no les había mencionado es que
Si, por ejemplo, tú eres seropositiva y has tenido la infección mucho antes de embarazarte, puedes reactivar la infección, ¿no? Que ha estado latente, ese virus, recuerden que está latente o está dormido en una célula y puede reactivarse. O también se ha visto algunos casos de reinfección por otra cepa del citomegalovirus, ¿sí? O sea, no estás por 100% cubierta si te vuelves a infectar, ¿no? En este caso, o se puede reactivar el citomegalovirus que ya has tenido, ¿sí? No te olvides. Y es más probable en países en vías de desarrollo, como les había mencionado. ¿Por qué? Porque hay un menor acceso al servicio, a los servicios de salud, en este caso. Hay menor tamizaje también en cuanto a estas enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? En cuanto a la infección perinatal, ¿sí? Ocurre, dice, por el contacto de las secreciones que tiene, en este caso, las secreciones genitales que entran en contacto con el feto durante el parto, ¿sí? Eso es para tenerlo en cuenta ahí. Y una de estas que son la infección por leche materna es una de las formas más frecuentes postnatales que se ha visto, alrededor del 40% en zonas endémicas o que tengan un mal manejo de la parte de salud. Sí, se ha visto que llega hasta el 40% de infecciones por leche materna, ¿sí? No se olviden de eso. En cuanto a la infección de transmisión sexual, que es lo que nos importa el día de hoy, se ha encontrado el citomegalovirus en semen, en secreciones vaginales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Además de ello, se ha encontrado también en la parte de orina y saliva, el citomegalovirus. Recordemos que para una infección de transmisión sexual no solo es importante esta interacción del semen y secreciones vaginales, ¿no? También se ha visto que puede ser en este caso, una forma de transmisión también la saliva, ¿no? Por los besos y todo eso que ocurre en una relación sexual. Entonces recordemos eso. Y es frecuente en este grupo etario, ¿no? Como les había mencionado, en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, ¿sí? Que tengamos mucho en cuenta eso. Y en varones homosexuales tiene mucho más prevalencia que adquieran esta patología. Y dentro de las teorías que se sustentan en cuanto a esta alta prevalencia en varones homosexuales es que en este caso, si comparamos la vagina con la mucosa de la vagina con la mucosa rectal, no tiene muchas barreras de defensa, ¿no? En este caso, la barrera vaginal tiene una mucosa muy rica en cuanto a la irrigación, en cuanto a factores inmunes, ¿no? Hay muchas células ahí también por la misma irrigación, y lo cual no pasa en la mucosa rectal de los pacientes homosexuales, ¿no? En este caso, y lo cual aumenta el riesgo de infección por citomegalovirus. Tengamos en cuenta ese dato. En la infección de transfusión sanguínea también, que se ha visto y es mucho más frecuente en los países donde no hay, no hay adecuados bancos de sangre, ¿no? Recordemos eso. Actualmente ya la mayoría de bancos de sangre tienen este tipo de tamizaje para citomegalovirus, ¿sí? Acá vamos a recordar algunos detalles también de esto. Pueden presentarse, dice, en la sangre de los pacientes que inicialmente fueron sanos. Imagínense acá otro ejemplo, ¿no? Imagínense tú que estás sano o que piensas que estás sano o no tienes el citomegalovirus, no has tenido ninguna sintomatología, que vamos a hablar más adelante, te vas a donar, ¿no? Te vas a ese banco de sangre que te había dicho que no tiene las características de tamizaje principales y no detectan el citomegalovirus, pero tú nunca has tenido un síntoma de esta enfermedad, entonces donas de la mejor manera, ¿no? La sangre se queda ahí, que like, porque ya seguramente también habrán visto que la mononucleosis infecciosa es casi característica en este caso, herpes 4, ¿no? El virus Epstein-Barr, ¿sí? Entonces, el virus Epstein-Barr, que también mononucleosis infecciosa, lo vamos a ver cómo lo vamos a diferenciar de la mononucleosis infecciosa like o causada por citomegalovirus, ¿sí? Citomegalovirus, porque ambos, en este caso, causan la mononucleosis infecciosa en gran cantidad, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver el día de hoy. Nos mencionan que ocupa alrededor del 50% de mononucleosis frente al Epstein-Barr. ¿Cómo así? Imagínate que
todos los, ya siendo médico, imagínate que detectas o diagnosticas mononucleosis infecciosa, ¿sí? Imagínate que tienes 10 casos de mononucleosis infecciosa y la mayoría de las veces es el virus Epstein-Barr, es el causante de esa mononucleosis, pero los estudios han demostrado que el 50%, o sea, 5 de los pacientes de los 10 que trataste en un inicio, tienen el citomegalovirus como agente etiológico, ¿sí? O sea, la mitad, el 50%. Y el total, o sea, del total de mononucleosis he visto que es el 8% ha sido causada por el citomegalovirus, ¿sí? No te olvides. En cuanto a las características clínicas, tiene la misma sintomatología que el virus Epstein-Barr, ¿no? Recuerda que teníamos esta triada, ¿no? Tonsilitis o amigdalitis, linfaadenopatías y faringitis. Entonces, en este cuadro de mononucleosis infecciosa por citomegalovirus tiene lo mismo, pero ¿cómo no lo vamos a diferenciar? Lo vamos a colocar acá. Entonces, estas 3 características van a pasar en el citomegalovirus de una forma más leve que en el virus Epstein-Barr. ¿Qué otra característica vamos a tener aquí? En cuanto a la faringitis, es lo que nos puede hacer diferenciarlo clínicamente una de la otra. Recuerden que la faringitis también lo presenta el virus Epstein-Barr y en este caso el citomegalovirus. ¿Cuál es la característica en cada una que nos va a sospechar? Nos va a hacer descartar una de la otra. Es que en el virus Epstein-Barr presenta, en este caso, supuración o es supurativa y en el citomegalovirus no es supurativa. ¿Sí? Esa es la característica clínica en cuanto a la faringitis y en este caso para poderlo diferenciar, ¿no? Pero recuerden que las 3 características clínicas son leves en estos pacientes, ¿sí? ¿Qué más va a presentar este paciente con citomegalovirus en una mononucleosis infecciosa? Va a presentar la fiebre, ¿sí? En el Epstein-Barr también hay fiebre, pero no es muy alta. En estos pacientes se ha visto que va más allá de los 39 grados, ¿sí? Otra parte importante, o estos 3 últimos apartados son importantes, como la elevación de transaminasas, que solo ocurre en el citomegalovirus. En este caso también la linfocitosis con linfocitos atípicos. ¿A qué llamamos linfocitos atípicos? Recuerden que les había dicho que el citomegalovirus ingresa hacia las células de una forma, en este caso, intracelular, ¿no? Se localiza ahí y dando un aspecto de células mucho más grandes, por eso es el nombre de citomegalovirus, ¿no? Entonces son, en este caso, inclusiones, ¿no? Inclusiones intracito. También se ha visto que tiene los ojos de lechuza, ¿no? Que eso es un dato importante en tenerlo en cuenta en cuanto a la histopatología en estos pacientes, ¿sí? Las células, si te preguntan así, las células que tienen la forma de ojos de lechuza, es característico del citomegalovirus, no te olvides. Y eso se da por la inclusión intracitoplasmática que este virus realiza, ¿sí? Otra característica principal que le he colocado acá de rojo, la cual nos hace diferenciarla del virus Epstein-Barr o de la mononucleosis por Epstein-Barr y el citomegalovirus por aquí, es que el citomegalovirus no tiene estos anticuerpos heterófilos, los cuales el Epstein-Barr sí los presenta, ¿sí? Ese es en cuanto al laboratorio, ¿no? En una prueba de laboratorio podemos descartar también esto, ¿ya? Entonces recuerda, los anticuerpos heterófilos no están presentes en el citomegalovirus y en el Epstein-Barr sí están presentes, ¿no? Recuerda también eso. No hay afectación o elevación de transaminasas y los linfocitos, en este caso el citomegalovirus, son mucho más grandes, ¿ya? No te olvides. En cuanto a la infección de inmunodeprimidos, que les había comentado que es un grupo especial que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver aquí algunas características. Está relacionado con un grado de inmunosupresión, ¿no? Si hay mayor grado de inmunosupresión, este cuadro de citomegalovirus va a ser mucho más severo. ¿Y entre qué valores debemos recordar que debe estar el linfocito TCD4, que es el que nos va a dar indicio, ¿no? a las diferentes patologías? Recuerden, cuando a un paciente con VIH, por ejemplo, está con su CD4 muy bajo, da mucha predisposición a infecciones oportunistas, ¿no? No te olvides de eso. Entonces aquí, para que se presente esta infección por citomegalovirus, el CD4 tiene que estar por debajo de 100.
Otros libros mencionan entre 50 y 100, pero ese es el rango que debemos tener en cuenta. El citomegalovirus en inmunodeprimido se va a presentar por debajo del linfocito TCD4 debajo de 100, no te olvides. Lo más frecuente es que aparezca con una fiebre, pero esta fiebre es muy diferente al cuadro de mononucleosis. Esta es una fiebre continua, que va más allá de los 39 grados, como lo habíamos mencionado, ¿sí? Y que es continua, ¿no? En este caso. Y el cuadro también en los pacientes inmunodeprimidos puede presentarse con leucopenia y la viremia, ¿sí? Y si esta fiebre, este CD4 que se relacionan, ¿no? En este caso, se relaciona con leucopenia y viremia, y tengamos una sospecha de que en este caso está presente el citomegalovirus, a eso le llamamos síndrome por citomegalovirus, ¿sí? O sea, ya cambia de nombre en esa parte, se le coloca síndrome por presentar leucopenia, viremia, algunos indicios que nos den diagnóstico de citomegalovirus y el CD4 bajo de 100, ¿sí? No te olvides de eso. En cuanto a un dato que debemos tener en cuenta aquí también, es que en estos pacientes tienen o presentan retinitis o corioretinitis, ¿no? Y el dato que te pueden mencionar en un examen es que se parecen a una pizza, ¿sí? En este caso la comparación con en fondo de ojo a una pizza, ¿sí? Si te mencionan en un caso clínico, por ejemplo, se le realiza fondo de ojo encontrando un aspecto de pizza o con también en este caso aspectos o manchas nacaradas, que es otra característica. Eso nos hace sospechar más en el que si es un fondo de ojo y más que todo si es un paciente inmunodeprimido, nos hace la sospecha de citomegalovirus, ¿no? Aquí tenemos algunos fondos de ojo que les he traído aquí para poder ver, en el cual tenemos esa mancha nacarada o ese aspecto en forma de pizza también, con una zona, en este caso, también como una llama, ¿no? Lo mencionan así también, y las cuales están presentes. Y en la imagen inferior pueden ver ahí que es un aspecto más nacarado y hay mucho más compromiso, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver aquí en los pacientes con citomegalovirus y VIH, por ejemplo, que es un grupo especial, ¿no? Como les había mencionado. Se ha visto que, por ejemplo, si tú tienes una infección por citomegalovirus, ¿no? Te había mencionado que la mayor cantidad de personas son asintomáticas, ¿no? En este momento puedes tener citomegalovirus y después de unos años te infectas con VIH, ¿sí? Que es una combinación muy, muy mortal, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué pasa ahí con el citomegalovirus? El citomegalovirus va a potenciar o va a inducir la mayor reproducción o acortar el tiempo del VIH, ¿no? Sabemos que el VIH para que se convierta en un estadio SIDA es alrededor de 8 a 10 años, mencionan algunos, ¿no? Entonces, si hay una coinfección con el citomegalovirus, este periodo se acorta mucho más. Los síntomas del VIH se hacen mucho más potentes, en este caso se podría decir, pero se presenta el cuadro mucho más rápido en estos pacientes, ¿sí? Se acorta el tiempo. Y esto se da porque el virus tiene un mismo trofismo, ¿no? Por las mismas células que infectan, ¿sí? Y causa mucho más viremia, mucho más cuadro clínico, y lo cual lleva al deterioro del paciente, ¿no? No te olvides de eso. Ya para terminar, está en cuanto al diagnóstico que debemos tener en cuenta, la historia clínica, recordemos que debemos detallar bien la parte epidemiológica, ¿sí? Factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Factores de riesgo si ha recibido transfusiones sanguíneas o trasplante de órgano sólido, ¿sí? Tengamos en cuenta esos datos. O si presenta un antecedente familiar como o por ejemplo, la madre que haya tenido el citomegalovirus, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Otro es la clínica, que debemos tenerlo en cuenta para el diagnóstico. Recordemos que la mayoría son asintomáticos o realizan este cuadro, ¿no? De mononucleosis infecciosa tipo, o bueno, en este caso, like, ¿no? Así lo mencionan, o por citomegalovirus. Las características que ya habíamos mencionado, ¿no? La triada clásica de tonsilitis, linfadenopatía y faringitis, en este caso que no son exudativas en el cuadro de citomegalovirus.
Y en el cuadro de inmunodeprimidos es mucho más diferente, ¿no? Inmunodeprimidos. Ya les había mencionado cuáles son las características y el deterioro más avanzado, más rápido que estos pueden tener. Sí, no te olvides. En cuanto a las pruebas de laboratorio que vamos a tener que solicitar o pensar en estas para poder pedir, ¿no?, adecuadamente una adecuada prueba para descartar esta enfermedad, tenemos dos. Lo vamos a dividir en indirectas y directas, ¿sí? Esa es la primera diferencia. Indirectas, ¿cuáles van a ser? Los anticuerpos. En este caso, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A, ¿no? Estas las que habíamos visto. Las cuales lo utilizan más, la inmunoglobulina G y la M. ¿Sí? No te olvides. En cuanto a las indirectas. ¿Qué otra más tenemos aquí? La medición del cuantiferón, también lo mencionan, ¿sí? Cuantiferón para citomegalovirus, ¿ya? Se ha visto que en este caso los linfocitos también forman parte de liberación de citoquinas, las cuales son medidas a través de esta prueba, citoquinas, ¿sí? No te olvides. Entonces son las dos pruebas indirectas que nosotros podemos realizar en estos pacientes para poder descartar. ¿Cuáles son las directas? Las directas son tres, en este caso las más utilizadas, ¿no? A una le denominan la antigénica. ¿Sí? La antigénica quiere decir que van a medir los antígenos del virus. Habíamos visto que un antígeno, por ejemplo, es lo que determinado microorganismo lleva en su membrana, ¿no? En este caso, el virus, ¿qué llevaba en su membrana? Las proteínas. Entonces, en esta prueba directa se van a medir esas proteínas, pero una de ellas es la más importante y la que les había mencionado, la PP65. ¿Recuerdan dónde estaba esta PP65? Se encontraba en el tegumento, ¿no? No te olvides, la PP65. ¿Qué otra prueba más solicitan? El cultivo celular. El cultivo celular. En este cultivo celular, más que todo para verificar o en este caso para sacar un antígeno que es la proteína 72. Sí, también te había mencionado la proteína 72 que forma parte de la cápside del virus. Sí, no te olvides. Y ustedes se preguntarán que también habrán leído que los virus son difíciles de poder cultivar, ¿no? Y es por ello que una de los cultivos más apropiados para este virus es el fibroblasto humano, ¿sí? Fibroblasto humano. Entonces, este es el cultivo predilecto para poder, en este caso, detectar el antígeno P o la proteína P72 del virus, ¿sí? No te olvides, el fibroblasto humano. Ahí es el cultivo, el medio de cultivo más importante. Y por último tenemos el ADN cuantitativo, ¿no? Cuantitativo, o también el que se le denomina, ¿no? El PCR, ¿no? No te olvides de eso. Entonces, a través de estas pruebas, tanto directas e indirectas, nosotros vamos a poder descartar o asumir el diagnóstico de un paciente, ¿sí? No te olvides. En cuanto al tratamiento, ya para terminar, el tratamiento del citomegalovirus, hay pues, cierta droga que es la principal en esta infección, que es el ganciclovir, ¿sí? No te olvides. El ganciclovir, que es el más importante, y tenemos que conocer algunas características, ¿no?, de este ganciclovir porque es el más preguntado en cuanto a esta infección. Es un derivado de la guanosina, ¿sí? No te olvides. Guanosina. Esto nos pueden preguntar también, ¿no?, en un determinado examen de repente, y te vas a acordar con G de ganciclovir, G de guanosina, ¿sí? Y tiene la apariencia de una C también, ¿no? Y te acuerdas que sirve para el citomegalovirus, ¿sí? No te olvides. Vamos a ver acá cuál es su mecanismo de acción. Aquí lo tenemos, inhibe la síntesis de ADN viral. ¿Cómo así? Bloquea el proceso de elongación del ácido nucleico, en este caso del virus, del citomegalovirus, ¿no? Y este es el mecanismo de acción con el cual se traduce toda esta función que tiene farmacológica el ganciclovir. Tenemos que recordar el efecto adverso más frecuente, el RAM más frecuente, ¿sí?
nos mencionan que es la neutropenia. ¿Sí? Te pueden preguntar, neutropenia. Es lo que causa administrar el ganciclovir en pacientes que tengan susceptibilidad para este fármaco, ¿sí? Y pueden desarrollar neutropenia. ¿Cuál es la dosis que se le da en estos pacientes? Es de 5 miligramos, acá lo vamos a poner en el frasquito, 5 miligramos por kilogramo endovenoso. ¿Sí? Esa es la característica principal para poder determinar el ganciclovir, ¿no? Para prescribir el ganciclovir, que es endovenoso, ¿sí? No te olvides. Se le coloca en un régimen por 12, bueno, cada 12 horas, por un lapso de tiempo de ¿cuánto? De 14 a 21 días. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que recordar en cuanto a la dosis y la forma de administrar este medicamento, ¿no? Es de forma endovenosa, 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas, de 14 a 21 días. ¿Sí? No te olvides. En cuanto a las alternativas, o las drogas alternativas para esta infección, tenemos el Valganciclovir, ¿sí? Lo tenemos por aquí, el Valganciclovir, que es casi lo mismo que el ganciclovir, pero este es un profármaco. ¿A qué denominamos profármaco? Que tiene que pasar por la parte hepática, tiene que activarse para, para poder cumplir su mecanismo de acción. A eso le llamamos un profármaco, ¿sí? Profármaco. Otra característica principal de este fármaco es que se administra por vía oral. ¿Y cómo te vas a acordar? Porque el Valganciclovir comienza con V y lo administras por vía oral, ¿sí? No te olvides. Esa es una forma de acordarse para el examen, ¿no? Entonces, Valganciclovir. ¿Y cuál es la dosis la cual le vamos a administrar en estos pacientes? Es de 900 miligramos, vía oral, como ya lo mencionamos. En este caso, también se le da cada 12 horas por 14 a 21 días también. Sí, es el régimen casi el mismo. La dosis nada más varía y la forma de administrar, ¿no? Que esta vez es por vía oral. Y recordemos aquí también que no tenemos el efecto adverso más frecuente del ganciclovir, que es la neutropenia. Por eso a veces cambian o es una forma alternativa de administrar este fármaco, porque no da ese efecto adverso. Y a pacientes que tengan coinfecciones, así como lo habíamos visto en pacientes inmunodeprimidos, tenemos la alternativa del Foscarnet, Foscarnet. Sí, esta droga también que es muy importante, pero en la cual tenemos que tener mucho cuidado al administrar porque tiene una filtración renal y puede dañar el riñón. En este caso es una de las drogas que puede dañar el riñón en los pacientes. ¿Cuál es la prescripción o la forma cual la podemos dar la dosis? 60 miligramos por kilogramo cada 12 horas también por 2 semanas o por 14 días, ¿no? 14 días lo vamos a poner acá. 14 días. Entonces son todas estas las dosis que se le administra de cada uno de estos fármacos, los cuales son el ganciclovir, que es lo más importante, ¿sí? Lo cual administran de primera línea y los de segunda línea, en este caso Valganciclovir, Foscarnet, en el cual tienes que tener en cuenta el efecto adverso es la nefrotoxicidad, ¿sí? Entonces, verificar la tasa de filtrado glomerular es importante en estos pacientes. ¿Sí? No, no te olvides de ese dato. Entonces, con esto ha sido toda la exposición. No sé si tengan alguna pregunta o algo no ha quedado claro en cuanto a alguna parte, lo podemos repetir.
Ya, bueno, como les había comentado, debemos diferenciar en qué célula nos va a servir de cultivo para el citomegalovirus, cuál es el fibroblasto humano. Ese es el medio de cultivo en sí, pero la célula en sí, la infección donde se desarrolla es en las células dendríticas, el monocito, algunas células de la sangre hematopoyéticas madre de la médula ósea, y esas son las más importantes donde se ha visto algunos estudios en los cuales el virus está latente ahí, ¿no? Y también se puede replicar y diseminar más rápido, ¿no? En la sangre, en este caso. Así les había comentado, voy a colocar acá también, de repente no quedó claro esa parte. Teníamos dos, el TCD4 y el TCD8. Recuerda que el TCD8 o bueno, atacaba o se unía a las proteínas, en este caso PP65, que eran parte de las proteínas del tegumento, ¿sí? El tegumento lo encontrábamos aquí. Recuerda, el tegumento es la parte de nacarada del virus, ¿sí? Toda esta parte que estoy pintando de negro, ese es el tegumento y eso está formando la PP65, ¿no? Por encima estas moléculas, ¿no? Estas glucoproteínas, estas proteínas, y ahí es donde se fija el TCD8, ¿sí? El linfocito TCD8. No te olvides. El TCD8 es en el PP65. Y el otro, el TCD4, aquí en el otro, habíamos colocado aquí el TCD4. En la proteína también, en este caso de la envoltura, ¿no? O en este caso del tegumento. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. La IE1 es para el TCD4 y el PP65 para el TCD8. Ya bueno, como les había mencionado, el más frecuente que lo relacionan en los países que tienen mal acceso a la salud es la parte de infección congénita, ¿no? Y ahí también la infección postnatal, que es lo más frecuente que se ha visto en estos estudios. En cuanto a la infección de transmisión sexual, también se ha visto un alto grado, pero se dice que no se sabe en ciencia cierta en los estudios porque ya, por ejemplo, los que realizan los estudios cogen una determinada población y ven que en esa población ya la tasa de infección de seropositivos es muy alta, ¿no? Alrededor del 70% más, entonces ya no sale un adecuado estudio, entonces no hay mucha bibliografía de eso, pero se ha visto que en los países más que no tienen mucho acceso a la salud es la infección congénita y por la postnatal, ¿no? Esas son las más frecuentes, la perinatal. Gracias a ustedes.